Askurukipan, takanitaki, Askirukipanaya tichiri. kunhamasiptasa, Waliki. ya, walik walik kuma. Eh, Callantañani, ¿alguien quiere leer su ejemplo? Sus ejemplos. No. Nadie. Aquí voy a leerle, profesor, unos cuantos ejemplos que hice. Adelante. Ah, hemos trabajado con tres tipos de ja, y dos k, con los sufijos, no. El ja nominal posesivo, eh, ajanuja, mi cabeza. No, Afano no es cabeza. ¿No es cabeza? Pero eso No. dice, eso dice el el diccionario. Ay, no. Entonces, ¿Y el Kayachi jaque? sí es hombro, profesor. Callachi, sí. Ya. Kayachija, mi hombro. Achilaja, mi abuelo. Ujú. Con el ja nominal cualitativo. Aquí tuve dudas, pero hice con el suma como bueno, sumaja, muy bueno. Coyu, montaña, coyuja, muy montañoso. Con el ja verbal partitivo exagerativo. Con el verbo mancaña, comer, mancajahuasa, comí un poco. Con el verbo irpaña, llevar, irpajami, llevaré una parte. Con el verbo yatichaña, enseñar. Yatichanawa, no. Yatich, yat- Yatichajawa, he enseñado un poco. A ver, ahí es, espera un rato. Aquí está mal, Hemos ¿no, dicho con profesor? elisión vocálica ahí. Um, Atichawa, Yatichawa, he enseñado un poco. ¿Así está mejor? No, la traducción está bien. Yatichjañas, no sé. Yatichjaña nomás. ¿Sí? Yatichjama, Yatichjaña. Ahora Yatichjañawa ya tiene otra connotación. Entonces, enseño un poco, entonces sería, ¿verdad, profesor? No, pues es exagerativo. Enseño demasiado. ¿Sí? Aquí tuve dudas, profesor, pero más o menos como le entendí, ¿no? Ya. Y luego tengo el jama nominal comparativo. ¿Cómo? Am, Nanakhama, como nosotros. Uphama, como ella. El K verbal anticipativo. Hachaña, llorar. Hachacaña, estar llorando. Haijiña, cantar. Haijipaña, estar cantando. Quelcaña, escribir. Quelca, Quelcacaña, estar escribiendo. Y con el K verbalizador estar. A ver, igual Coyu, esto, antes. Igual es con edición vocálica de todo. Todo tiene que ser col, conjunto con edición. colcaña. Colcaña. ¿Así, profesor? Caña, Colcaña. caña. ¿Así? Perdón. Quelcaña. Y el Ya. otro, igual, con Quelcaña. edición.
El cabro alisador estar, coyu, cerro, coyuncaña, estar en el cerro, con catu, mercado, catuncaña, estar en el mercado. Esos son mis ejemplos, profesor. Ok, también algunos hay que, creo que es más Algunas, lectura que otra cosa. Creo que están algunas bien, pero no has fallitas. leído bien. Ya, profesor. Gracias. Pronunciación, pronunciación, tienes que cantar canciones, tienes que vocalizar. Ya, profesor. ¿Quién más ha Todavía me escrito? ¿Nadie más? Ok, ahora seguimos, continuamos. Nos hemos quedado con el sufijo K. buscaría el cama. Sí. Sufijo kama. Ahora hay dos sufijos kama. Esto es nominal. Este lo conoce como recíproco. ¿Ya? Ejemplo. Cupa. Cupa es él o ella, ¿no ve? Entonces decimos jupa kama. Estamos diciendo entre ellos. ¿Ya? Hay reciprocidad. Podemos decir anu, anu kama entre perros, ¿no ve? Entonces aquí, por eso se llama reciprocidad, porque se refiere entre ellos, ¿no? No sé, ¿quién están peleando? Entre perros, digamos, ¿no? Entonces aquí no hay un gato que esté peleando en el medio, ¿lo ven? Entonces por eso se llama nominal recíproco, ¿ya? Ahora hay otro verbo, o verbo digo, sufijo, que es también cama, ¿ya? Este sufijo cama es verbal y es oportuno, se llama. Oportuno. Ejemplo, em, iquiña. Iquiña es dormir, ¿verdad? Ahora, ¿cómo Sí, van a diferenciar esto entre nominal y verbal? Este segundo siempre se va a conjugar con un verbo. Esto, en cambio, no. ¿Ya? Ahora, edición vocálica y, en este caso, ni siquiera edición sí. vocálica. Quitamos el infinitivo, edición vocálica recién. Ah, no, está bien esto. Ya. Edición vocálica nada más aquí. ¿Ya? Entonces dice iquiñ, ¿no ve? La edición vocálica al verbo infinitivo. Y pongo el cama, ¿ya? Porque tiene que ser verbo todavía. Iquiñ cama va a significar mientras dormía o mientras duerme, mientras... sí, ¿no ve? Hay como los grafiteros aquí en La Paz hay un movimiento, dice, ¿no? Pinto mientras duermes, dice, ¿no? Pinto mientras te duchas, pinto mientras comes, digamos, ¿no? A eso más o menos se refiere, ¿ya? Entonces, y en cama, mientras dormía, en cama, no sé, Sara en cama, Juta en cama, podemos conjugar varios, ¿ya? A ver, vamos a decir, tojon gama, tojoña, a ver. Tojoña es bailar, ¿no ven?
edición vocálica, Toconcama, ¿eh? Entonces, este cama es oportuno, es mientras, ¿ya? Mientras bailaba. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Sí, Chiri. Ya. El tercero, cama. Esto ya conocen, esto es limitativo. Limitativo. Todas las despedidas, por ejemplo, lo hemos hecho con este cama, ¿no ve? Entonces, karuru, hype, ¿ya? Hype, pongo cama, ¿no ve? ¿Qué estoy diciendo? Hasta mañana, Hype, ocas, mañana, hasta la tarde. ¿ya? Listo, eso es el sufijo limitativo cama, ¿ya? A ver, escriban un ejemplo con los tres camas, de cada uno. A ver, escriban. A ver, Kertapham, Maya, Zapamainita, ¿ya? Uno de cada uno. Escriban, Kertapham. Eh, Profesor, con el cama limitativo, eh, con hatu, mercado, Ya, lee el ejemplo. hatu, cama, hasta el mercado. Ok, Con el nominal recíproco entre ujú, cama, entre jóvenes. ya, Con el verbal oportuno, mientras saraña, s- s- saray, saraicama, mientras vaya. ya. Siguiente, ¿quién ha terminado? Yo ya pichiri con el Ya, cama nominal guaguacama entre niños, con el cama verbal mancan cama mientras ya, comía y con el limitativo carur cama. Este, ya. ya. Walikiu, ¿qué te empes? ¿Qué te empes? Yarane, Pamanas, Taresi, Pamte. Yatichiri, yo Yatichiri. Yarane, Aquí tengo uno es Yatichiri es con Uta o Utkama, ¿estaría bien? ¿qué cosa quieres decir? Creo con cosas sería entre la casa más o menos. Utacam, pero ahí no hay edición vocálica, pues, porque es eliminando la vocal. Entonces, puede ser con, digamos, pronombres Yatichiri, digamos, Hiwasakama, así. Ya, pero ahí sí hay edición. Hiwaskama. Sí, Yatichiri. Ahora con verbos sería, a ver, con verbos. Anatkama, no, pues. ¿también? Lea los ejemplos. Dos hecho yatichiri. He corregido el hiwaskama y el anatkama sería, ¿no? Nada. ¿No se está viendo en pantalla los ejemplos? Ah, ahí está yatichiri, se nota.
Dice cama nominal, Jupacama entre ellos, Anucama entre perros. El otro cama verbal oportuno y Quincama mientras dormía, Ya, tocó ahora hay que ver lo que me has leído. el, el del verbo Yatichiri, Ajá. eh, Anatkama, No pues, pero fíjate, pues, acaso está sin la ñam. ya, Anatañ, Anatañicama, ¿sí? Ah, eso, muy bien. Ah, ya, Yatichiri. No Listo. tienes que modificar nada, Desde la ñ cambia. pero todos los verbos llevan pues ña, ¿no ven? Entonces hemos Sí, dicho el sí. verbal, el oportuno es sí o sí con verbo, no puede ser con otro. Si es Ah, con uno, va a ser pues el otro, ya no va a ser pues el oportuno, sino ya va a ser el recíproco. ¿Me dejo entender? ¿Cómo diferencias, no ven? sí, sí. Ya, a ver, sigan leyendo. Eh, de sus ejemplos, Yatichiri ahí está, tocó en cama mientras bailaba. Ujú. Luego el cama limitativo, hype u cama, hasta la tarde. Ya, Ese sería Yatichiri. tempes, que tempesa, ullaranepjam. Yo ya tichiri. Ya, ullaranem. Con el cama nominal sería Juma cama, sería bien entre ustedes. Mm, sí, está bien. Mm, y cama verbal, hayan cama mientras Ya, cocinaban. Cama limitativo, arumanticama. ya, Hasta está mañana. bien. Sí, está bien. Ok. Tempes, que tempes. Yatichiri, Ullaranem, Culiacán. el cama nominal, Yatikiri cama entre estudiantes, ¿está bien? Sí, El cama verbal, Aruntaña, Aruntañ cama, ok. bien, mientras saludábamos. Cama limitativo, Aruma cama. Hasta la noche. Así es, Ya, edición vocálica creo que le falta ahí. Arum cama, entonces sería. Eso. Yuf pagara Yatichiri. ¿Vale? ¿Qué tempes? Tempes, que tempes, que tempesa. Ya, sigamos entonces. Ya. Siguiente sufijo. Sufijo kata. Este sufijo es verbal igual. Verbal y es adosativo. Ejemplo. mm, a ver, ¿qué podría ser? Hay uno que es mirar. Uñaña, ¿no? Profesor, ¿a qué se refiere con verbal adosativo? ¿Qué es adosativo? Busquemos adosativo. No hay sinónimos, ¿no?
ver, ¿cómo podríamos definir adosativo? Mm. Realizar una acción a alguien o para alguien, profesor. Mm, Podría ser de esa forma, pero adosar, ¿cómo podría definirlo? A ver. Mm, a ver, vamos a buscar. Porque lo que veo es que siempre se utiliza con un verbo, eso sí, ¿no? Es como adosar al verbo, se convierte Claro, en pero es otro, verbal. en otro verbo. Em, ya encontré la definición. Dice, poner una cosa por su espalda o por los lados, contigua u otra o apoyada en ella. ¿Se entiende? A ver, poner una cosa al poner, ¿cómo dijo? Perdone, profesor. A ver, voy a copiar aquí. ¿Logran ver? Poner una cosa por su espalda. O por los lados, contigo a otra o apoyada en él. Por los lados. Contigua o a otra, contigua a otra o apoyada en ella. Ya, ya, profesor, gracias. Ya, para que se entienda esto, vamos a hacer otro ejemplo, ¿ya? Ah, piña. ¿Qué significa piña? Cargar. Cargar. Ujú. Entonces ponemos edición vocálica y ponemos cata. Epcataña. Qué Cataña. Epcataña, por ejemplo, podría ser, hay un río aquí, pues aquí hay un río y hay un niño que quiere pasar al frente y tiene miedo, digamos, ¿no? Y hay un adulto y lo carga en su espalda y lo pasa al frente. Eso es Epcataña. ¿Me dejo entender? Mm, ah, como cargar al frente como... Hacerle pasar al frente, algo así, ¿no? Y podríamos conjugar eso también con el verbo llevar, profesor. Llevar al Apcataña, frente. sí, sí, apaña, edición vocálica y cata, ¿no? Apcataña. Entonces, Ah, apcataña, apaña es llevar, ¿no ve? Puede ser algo en la mano, ¿no ve? Sí. Entonces, apcataña sería igual sería pasar o llevar al frente. pasar al frente. Ya. Pasar o llevar al frente, ¿no ve? Ichuña. Ichuña es llevar, ¿no ve? A alguien en la mano, ¿no ve? Entonces, también podría ser esto, ¿no? Ichcataña, ¿no ve? O al pasar al frente. Pero Ichuña es la acción. Hay que tener claro, ¿ya? Entonces, no puedo decir cualquier Ichcataña, ¿no ve? Entonces puede ser, no sé, un bebé, puede ser un perro, un gato, pero que lleve algo en la mano y en la frente, ¿no ve? Mm. Claro, Hanati, o hacia el frente. ¿sí? Hanati. Tok Cataña, saltar al otro lado, pasar al frente. mm, pero Tocataña ya es, pues, no es verbo. Este kata verbal solamente trabaja con verbos. ¿Cuál sería el verbo de Tocataña? Tocatar, saltar, No, recién vamos a ver ese, o sea, ahora hay kata que lo vuelve verbo, ¿ya? Recién vamos a ver eso, ¿ya? Este kata es aquello que trabaja solamente con verbo. Todos los que le he dicho verbal hemos trabajado con verbo, ¿no ve? Ujú.
¿Está bien? ¿Se ha entendido esto? Yo más o menos, profesor, tengo que hacer más ejemplos para poder... aquí lo importante, el concepto se entiende, pero la cuestión es que cuando se aplica en una oración, eso es lo que me falta. Y eso es lo que tiene que hacer. Eso es al principio lo que quería que hagan, pero nadie hacía sus tareas, ¿no ve? O algunos escribían, ¿no ve? Bueno, por lo menos yo me estoy esforzando, profesor. Muy bien. Siguiente sufijo. Unkataña. Cata. Sí, un cataña es esa, exacto, muy bien. Cata verbalizador. Esto sí lo vuelve verbo a cualquier palabra. ¿Ya? Cuando diga verbalizador, lo vuelve verbo a un sustantivo. Y eso es lo que decía la compañera, ¿no? Toco, toc, ay, caray, toc, toc, Cataña. Esto lo ha vuelto en verbo, ahora ya esto es saltar. A ver, otro ejemplo, a ver qué podría ser. Profesor, ¿y la palabra primitiva ahí cuál sería? La Toco, palabra raíz, toco. soco. Ya, otro Sería, ejemplo. ah, a ver, ¿qué podría ser? aquí en el libro tenemos el ejemplo talla, Ok, viento. talla. Sí, Ahora, edición vocálica de taikataña. Cataño. Esto es enfriar, enfriar, o puede ser empezar, o puede estar caliente y de pronto empieza a enfriar, ¿no ve? O a hacer frío. Eso es Taikataña, ¿ya? Entonces, talla no era verbo, ¿no ve? Ahora con Sí. kata ya lo vuelve verbo, entonces por eso es que estamos aumentando la ña. ¿Se entiende, no ve? Entonces esto ya es verbo. ¿Se entiende, no ve? Lo vuelve verbo a un sustantivo. ¿Está claro? Hanati. Por ejemplo, profesor, si yo quiero decir colorear, que viene a ser colorear, ¿no? Entonces yo le puedo convertir a la palabra color con el kata lo convierto a verbo, ¿verdad? Lo que no sé es cómo se dice color, no me acuerdo. Pintu. Sami se dice. Sami. Pero color Entonces, ya no existe verbo. Sami Talla. es un color, ¿no? Entonces yo le puedo convertir a verbo. Samkataña. No. ¿Estaría bien? Ya hay verbo colorear, pues. Oh, Entonces va a ser con los que tal vez no exista. Me dejo entender, ¿no? sí, 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 profesor. Ya. No con cualquiera, obviamente, ¿no? Sino Exactamente. con lo que es necesario. Ya, Ujú. ya, ya, profesor. Yatichiri, Sí, Yatichiri, no sé si estoy en lo correcto o me corrige. Con Sami, no es con el sufijo verbalizador cha, es de Sami sí, cha. exactamente. Por eso samichañe es eso, ¿no? Verbo como tal. Eso sería como colorear. Ujú. Sí, eso es colorear. Ay, gracias, Yatichiri.
¿Alguien más? ¿Algún ejemplo? Yatichiri, Asquiruquipan. Asquiruquipan. Puede ser del anterior. Iquiña y Cataña, el segundo del verbalizador. Sí, está bien. De Jana, ¿no? Ujú. Jan Cataña. Sí, eso. Profesor, eh, amuy es idea, Amuyu. ya. Si yo quiero decir amuy Cataña, reflexionar o Mm, pensar profundamente, sí, podría ser. Sí, amuy Cataña. Ya, profesor. ya, muy bien. Seguimos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo va a ser igual kata, pero este kata es nominal. Se utiliza principalmente como localizador. ¿Ya? Ejemplo. am, por ejemplo, pollo. Pollo es cerro, ¿no ve? Voy a cargar un rato. Ya, entonces estamos en kata, que significa nominal, verbal o localizador. Elisión vocálica y ponemos el kata o el kata. Esto no se entiende, pero sí se puede utilizar. Haremos otro ejemplo primero, mientras. Jauira, este es el clásico. Jauira es río, ¿sí? Río. Jauir kata, ¿no? Jauir kata podría ser, a ver, ¿cómo es localizador? Vamos a poner el contexto para que se entienda. Este es un río, ¿ya? Ya, este es un río, ¿ya? Y una persona se dirige por aquí, por la orilla del río. Ya está caminando, ¿no? Entonces yo digo, Jawir kat nama usaraskan, Jawir katat, Jawir katangaskan. ¿Me dejo entender? Eso es este Jawir kata, ¿ya? Entonces este Jawir kata vamos a decir como que al frente del río, a la orilla del río, a la orilla del río. Y siempre va a significar al frente, profesor? Sí, al frente o en la orilla, pero es localizador. ¿Me dejo entender? Mm. ¿Ya? Entonces, por eso refería a una persona, ¿no? Que estaba caminando, estaba yendo a su casa, digamos, por el río, ¿no ve? Entonces yo digo, Jawir Katnamos Araskan, ¿no ve? Por el frente del río estaba yendo, por la orilla del río estaba yendo, ¿no ve? ¿Me dejo entender? Y si queremos decir ah, Utacata al Pero frente de la casa, no, ¿no? no. A ver, No. al frente de la casa, o sea, Río. Por la orilla del río estaba yendo. Jawir Kata, sí. Ahora, por ejemplo, casa, ¿no ve? Utkata, ¿no? Por la casa estaba.
pero ahí ya no sería este caso. Por la casa, no es orilla, nada, ¿no ve? Me dejo entender, ¿no ve? Es como que, digamos, por ejemplo, le digo, cerro, ¿no ve? Entonces, cerro es esto, entonces yo puedo ir por la falda del cerro, ¿no ve? O este es el río y por la orilla, ¿no ve? A eso más o menos se refiere. Me dejo Por entender, el ¿no ve? borde. Por el Por el borde, borde del camino Yatichiritakikata. ya podría ser. Entonces, camino, pero ancho tendría que ser, ¿no ve? Entonces, digamos, de carretera, digamos, ¿no? Entonces, al frente, digamos, y yo estoy aquí y le miro, ahí veo, ¿no? Me dejo entender, ¿no ve? Hanahayam. Ahora, Por el esto que frente, he puesto, sí. esto tenía dos significados. Kolkata tendría otro significado y también significaría Kolkata, lo que hacía referencia, ¿ya? Hay otro ejemplo clásico, es Kaya. Kaya es aquel o aquella, ¿no? Kaya. Ahora, Kai Kata. Kai Kata. Esto va a ser al frente, pero igual hace referencia a un punto de localización. Igual volvamos al río. Entonces, este es río. Entonces, nosotros estamos aquí, ¿no? Entonces, aquí hay otra persona y le decimos, Kaikatar Saram, ¿no? Anda al frente, ¿no? O está aquí, ¿no? Kaikatankio, ¿no? Está al frente. Pero seguimos hablando de la orilla. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende? Sí, sí, profesor. Ya, entonces significa al frente, a la orilla, ¿ya? Eso significa. Por ejemplo, podría ser, no sé, dos barrancos, ¿no? Así lo llamamos, ¿no? ¿Cómo podríamos decir esto? ¿Ya? Entonces estamos aquí y el otro está aquí, ¿no? No, como estamos aquí, hacemos referencia al que está aquí, Keikata. ¿Me dejo entender? ¿Sí, no ven? Hanat Hanicha Amuyesiti. Ya, supongo que está claro. Bien, hasta ahí el día de hoy, hasta ahí estos sufijos. Anterior clase les había dicho que van a escribir un texto y va a haber un examen oral, ¿ya? Vayan escribiendo el texto con todo lo aprendido, las oraciones, los sufijos. Tiene que ser un texto fluido sobre algún tema, ¿ya? Pueden escribir sobre gastronomía, sobre, no sé, pues sobre alguna danza, alguna música. Es libre la escritura, pero ahí lo que van a poner es en práctica, ¿no ve? Entonces, supongamos que escriben sobre la gastronomía, ¿no? Entonces, sobre un plato X cualquiera, de cualquier región, ¿sí? Pero ahí van a poner en práctica la estructura de la oración, la escritura como tal. ¿Me dejo entender la tarea? ¿Se Sí, entiende? profesor. Sí. Ya, entonces vayan pensando, vayan empezando a escribir. Es libre, ¿ya? Eso sí, prohibido copiar de algún otro libro. Ya me las conozco a todos los libros, así que no me van a engañar, ¿ya? Yatichire, ¿de cuántas hojas tiene que ser? Unas 2 páginas está bien. ¿Ya? Algo- No a modo de diálogo, ¿verdad, profesor? Es Como un como texto, como una ya, exposición, un texto, dice usted, un texto, ¿no? exactamente. Entonces puede ser narrativo, ¿no ve? Claro, narrativo. Ujú. Sí, Pues pueden contar alguna experiencia, alguna anécdota, pero tiene que tener un título y el texto, ¿no? claro. Mm. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya, vayan practicando, escribiendo, eso les va a ayudar. Recuerden la estructura de las oraciones, eso es básico para el tema de la escritura. ¿Listo? Walik, Ya, Tichiri, Kama, sí. todas estas son
todo lo que hemos repasado ahora son los sufijos, ¿verdad? Ujú. Y tenemos que ir implementándolos y utilizándolos. Y de acuerdo al contexto es lo que tenemos que comprender cada sufijo. Exactamente. De hecho, todos van a utilizar, todos los sufijos van a utilizar. ¿Ya? Ya, Tichiri, muchas gracias. Una consulta, Yatichiri. Sí. Este trabajo que nos está encomendando, ¿lo vamos a enviar o solo le vamos a dar lectura? ¿De qué Mm, manera se va a Esto sí van realizar? a enviar, este es trabajo final. Ah, ¿nos va a dar una dirección de Drive o al WhatsApp o a su WhatsApp nomás, No, de Drive va a licenciado? ser, ¿ya? Ah, ya, A ver, clases vamos a tener hasta jueves 14, ¿ya? ya. Luego, las subsiguientes, el 19, el 22, el 21, el 26, 28, va a ser examen oral, ¿ya? Entonces, sus trabajos más o menos hasta el 28, 30 de noviembre, más o menos, ¿ya? Entonces, tienen un mes, están anticipando, le estoy anticipando, faltando un mes. ¿Listo? Oh, está bien, licenciado. Gracias. ¿Vale, Kim? Hikisinkam, hutirurkam, taqinim. Isin kam ya tichere. Y que sin Kisin cambio, ya te kamaya chiri. Kisin tichiri. cambio, Hikisinkam, Tichiri. hikisinkam.